Sí. Hola, buenas noches. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos. Continuamos con nuestra serie de los miércoles, Sabiduría para la Vida Diaria. El tema de hoy es el tema número 65. El tema de hoy es la disciplina a los hijos. Ay, interesante, ¿verdad? Ya hace frío también, ¿verdad? Ya huele a Navidad. Acompáñenme a Proverbios 13:24, por favor. Va a ser nuestro versículo base que vamos a estar estudiando. Proverbios 13:24. Lo van a proyectar también. Dice así el proverbio: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Vamos a hacer una oración, hermanos. Ayúdenme a cerrar sus ojos. Padre amado, te damos gracias en esta noche por tus bondades y misericordias hacia nuestras vidas, que son tantas, Señor. Gracias porque tú tienes propósitos para nosotros, tú tienes planes, Señor, y tú quieres formar en nosotros el carácter de Cristo y lo haces por medio de tu palabra y lo haces a través, Señor, de la enseñanza que podemos recibir. Ayúdanos a estar atentos, Señor, a ponerte atención a ti, Señor, a mostrarte a ti respeto también, y que nuestro corazón pueda desearte y anhelar escucharte y recibir tu instrucción y darte a ti una respuesta, Señor, cuando tú nos la pidas. Yo pongo mi vida en tus manos, Señor, te ruego que tú me ayudes para hablar, también para guardar silencio, que tu Espíritu Santo me use y me ayudes a ser un instrumento para ti, Señor. Te ruego por mis hermanos también, para que ellos te puedan escuchar a ti en medio de la enseñanza y puedan distinguir tu voz, Señor. A ti la gloria y la honra, siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La disciplina a los hijos. Bueno, no todos tienen hijos, ¿verdad? Pero es un tema que, como todos los temas de la palabra, nos sirve a todos. A lo mejor no tienen hijos pequeños, a lo mejor ya volaron del nido, pero también sirve, ¿no? Toda palabra que es del Señor es útil y en algún momento a lo mejor lo podemos utilizar para aconsejar a alguien más, para ayudar a alguien más, para mostrarle a través de la palabra, de la escritura, cosas que puedan ser útiles para otras personas, ¿no? Entonces le pido que, aunque no tenga hijos, esté atento, ¿vale? Y yo estoy seguro que a todos en algún momento nos castigaron nuestros papás, ¿verdad? Nos castigaron de una u otra forma por obedientes seguramente, por obedientes. Y todos los papás disciplinan, todos los papás corrigen y castigan porque es como una ley de la vida. Cuando yo tenía 6 años, iba yo en primero de primaria. Yo tengo 2 hermanos más grandes. Mi hermano, el que me sigue, el del medio, él tenía 9. Sí, yo tenía 6 y él tenía 9. Y en enero, con los Reyes Magos, nuestros papás, bueno, los Reyes Magos, no nuestros papás, los Reyes Magos nos regalaron un Nintendo, creo, pues un videojuego. Y estábamos bien emocionados, bien volados, dijeran aquí en Jalisco. Y ese regalo venía con una caja de unicel. Y mi hermano, el de medio, siempre ha sido muy inquieto y muy travieso y muy sinvergüenza. Hasta la fecha, no, ya se compuso. Y él tuvo la brillante idea de quemar el unicel dentro de la casa. No estaban mis papás, nada más estábamos nosotros dos. Y pues lo quemamos bien divertidos, él y yo. Y tiramos las cenizas a la taza del baño. Pero la casa quedó oliendo a humo, obviamente. Y llegó mi mamá. Y cuando olió el humo, ¿qué hicieron? Nada. ¿Qué hicieron?
Llegó al baño y se dio cuenta que ahí estaba pues el unicel quemado. Y fue la primera y única vez que mi mamá nos pegó con una chancla a mi hermano y a mí. No recuerdo si nos dio muy duro, pero sí me acuerdo que lloramos los dos. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene alguna experiencia o algún recuerdo de cuando sus papás nos corrigieron, ¿verdad? Todos tenemos alguna historia que contar. Seguramente algunos, pues, sus papás los corrigieron más fuerte que otros, ¿verdad? Y es que pues, los papás tienen esa inclinación y esa necesidad de corregir a los hijos, es una ley. Y que se relaciona tanto con cristianos como no cristianos. Porque a los niños no se les enseña a hacer lo malo, ¿verdad? Los niños ya saben hacer lo malo. De cajón vienen con ese chip. Venimos con ese chip. A los niños hay que enseñarles ¿a qué? A que se porten bien, ¿verdad? No a que se porten mal, eso ya lo saben. A los niños se les corrige para actuar correctamente. Proverbios 22:15 dice que la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Es algo que, como les mencionaba, de nacimiento traemos. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Y continúa el versículo, mas la vara de la corrección la alejará de él. Y este tema de la disciplina es tan importante, tan necesario, y sobre todo hacerlo de la manera correcta, a la manera de Dios, como todas las cosas, ¿no? Que deben ser correctas. ¿Ustedes creen que se necesita sabiduría para disciplinar a un hijo? Mucha. Di conmigo, mucha. Se necesita mucha sabiduría para corregir, disciplinar, enseñar a un hijo. Se necesita mucha. Y como todas las cosas de nuestra vida, la manera correcta la encontramos en la palabra de Dios. Este versículo 13:24 en la Nueva Traducción Viviente dice, quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Y este versículo nos muestra la importancia, la enorme importancia que tiene la disciplina en la vida de los hijos, en la vida de los niños. Todos los niños necesitan ser disciplinados, todos. No hay un papá que pueda decir, no, mi hijo no, mi hijo desde que nació siempre me ha obedecido y siempre se ha portado re bien. De hecho, se cambiaba el pañal solo. No, todos los niños, todos necesitan ser corregidos. La disciplina, el diccionario lo define como la capacidad de actuar de una manera ordenada, sistemática, acorde con normas o códigos establecidos. La disciplina es actuar de manera correcta, digamos. Implica perseverancia y autocontrol a fin de alcanzar objetivos. Porque los niños que no logran tener perseverancia y autocontrol difícilmente podrán alcanzar objetivos que se les ponga. Siempre van a andar como pirinolas y no van a poder alcanzar un objetivo que se les ponga de pequeños y a lo largo de su vida. Por eso es tan importante la disciplina. La disciplina se muestra en diferentes contextos, como en la escuela, en la familia, en la iglesia, en la calle. La corrección lo define el diccionario como amonestar o reprender a alguien para que pueda modificar lo que está errado.
es amonestar y reprender para que se modifique lo que está mal. Corregir es rectificar, enmendar los errores o defectos. Corregir es reparar, subsanar, perfeccionar, enderezar. Muchos niños necesitan ser enderezados, remendar, arreglar o mejorar. Eso es corregir. El castigo, el diccionario lo define como una pena o sanción que se impone a alguien que ha cometido un delito. El castigo es también un daño que se hace recaer sobre alguien por haber cometido una falta. Y el castigo tiene un propósito. El castigo no se hace nada más porque sí, todos los castigos tienen un propósito, que es corregir y evitar que se repitan acciones equivocadas en un futuro. La disciplina, la corrección tiene un propósito en la vida de los hijos, en la vida de los niños, y es corregir actitudes, evitar que en un futuro repitan un comportamiento que no es correcto, un comportamiento que si lo realizan les puede llevar a un lugar malo, a un lugar doloroso, a circunstancias no agradables y, como les mencionaba hace un momento, a no alcanzar objetivos en su vida. Y dice el versículo, el que detiene el castigo, en la primera parte del versículo de Proverbios 13:24. El que detiene el castigo. Y la palabra castigo, de hecho en casi todos los versículos de Proverbios, cuando hace mención a los hijos, la palabra castigo hace mención de manera literal, a un golpe con una vara. Eso es lo que menciona el proverbio. Castigar o disciplinar o corregir es con una vara. Y eso en nuestros tiempos actuales puede sonar como violento, agresivo, algo que va en contra de los derechos humanos. ¿Cómo crees que le vas a pegar a un niño? ¿Sí lo han escuchado? ¿Sí lo han visto? Pero el golpe con la vara al que se refiere la Biblia no se refiere, para corregir a un niño, no se refiere a un acto violento o actuar de manera violenta y despiadada y sin sentido. Tiene un propósito y una razón. Y el castigo con la vara es en un lugar específico. ¿En dónde creen? En las pompas. El golpe con la vara al que se refiere la Biblia es en las pompas. ¿Por qué? Porque es un lugar donde menos duele. Podrías tú decir, no, pero es que sí duele. Sí, pero no es un dolor que permanece. No es un dolor que tarde 2 días, 3 días en desaparecer. No. Y es un dolor que tiene un propósito, tiene un sentido, tiene una dirección. Hace unos días me preguntaron en mi trabajo, no sé por qué estábamos hablando de los hijos y de los niños, y me preguntaron que cómo corregía yo a mi hija cuando hacía alguna travesura. Y yo les dije, pues cuando era más pequeña yo le pegaba con una vara. Y se sorprendieron. Me dijeron, oye, pero ¿cómo pegarle a tu hija? ¿Le vas a provocar un trauma, Iván? Dice. Y le digo, no, precisamente es para evitarle un trauma. Porque pegarle a un niño en las pompas, nuevamente, no es de manera violenta, no es de manera descontrolada. La idea de pegarle a un niño con una vara en las pompas es para corregir, disciplinar, no como un acto de violencia o para desquitar un enojo, motivados por la frustración, porque hay papás que son así, que se dejan llevar por el enojo,
que se dejan llevar por la emoción y no solo le pegan a los hijos con la vara, los maltratan, los castigan, les gritan groserías. De hecho, mi mismo compañero que me preguntó que cómo corregía yo a mi hija, me decía, nos comentaba que a él su papá lo maltrataba mucho cuando era niño. Era muy violento su papá con él. Y tanto así pues que fue a dar con el psicólogo mi compañero y bueno, son patrones que se van repitiendo. Los papás que son violentos es porque también sus papás fueron violentos con ellos. Pero en el Señor esto no debe ser así. Cuando le pegamos o corregimos a un hijo con la varita es para corregir, como dice el proverbio, y de hecho la varita tiene ese nombre, ¿no? La varita de la corrección. Cuando yo ahora de la edad de mi hija, yo ya no le pego como le pegaba antes, porque antes era más tremenda, muy tremenda. Y cuando yo la corregía y le daba con la varita porque no me obedecía o no quería entender, no quería hacer caso, y le pegaba en sus pompas una o dos veces, mi hija lloraba más por sentimiento que por el dolor. Y ese es el propósito de la corrección, que el niño pueda darse cuenta que ha hecho algo malo y que el papá está molesto por esa situación que hizo mal. Nuevamente, el golpe con la vara no es para desquitar un enojo, para sacar la frustración del papá, para que a través de ese golpe pueda sentir que tiene autoridad sobre el niño, no. Hasta para pegar con la vara hay que tener mucha sabiduría. Hay que hacerlo con entendimiento y con control emocional. Porque nuevamente les digo, hay papás que quieren regañar y pegar a sus hijos, pero son llevados por la violencia. El propósito es hacer entender a un niño que desobedecer, que hacer algo que no está bien, tiene consecuencias también. Ese es el propósito de la corrección. Proverbios 19:18 dice: disciplina a tus hijos mientras haya esperanza, de lo contrario arruinarás sus vidas, dice en la Nueva Traducción Viviente. Disciplina, y esta palabra disciplina nuevamente hace alusión al uso de la vara. Pégale con la vara a tus hijos mientras haya esperanza, de lo contrario arruinarás sus vidas. Y nuevamente, no es golpear a un niño por golpear, para desquitarse o hacerlo violentamente. No vayan a decir, en la iglesia Exoye ¿cómo? Promueven la violencia con los niños. No. Hay que utilizar la vara con sabiduría y en el momento adecuado y de la forma adecuada. Y hay papás que la idea de pegarle a un niño se les hace muy complicada. Hay papás que detienen el castigo, que dicen, no, ¿cómo le voy a pegar a mi hijito, a mi tesorito? Hay papás que les da sentimiento pegarles a los niños, porque piensan que les pueden causar daño, causar un trauma, porque creen que es algo que Dios no permite o que Dios no está de acuerdo. Pero al contrario, la Escritura nos enseña que Dios alienta o Dios instruye a los papás a corregir a sus hijos con una vara, con sabiduría, con entendimiento de lo que se está haciendo. La palabra detener es impedir que algo o alguien siga adelante.
Es interrumpir el paso de una acción o de un movimiento. Eso es detener. No quieren que la vara llegue a las pompitas de sus hijos, porque pues es que son mi tesoro. Los vamos a dañar, pero no. La instrucción de Dios es corregir de esa forma a un hijo, a un niño. Dice Proverbios 23, 13 y 14. El libro de Proverbios habla mucho de esto de la corrección y de hacerlo con vara. Habla mucho. Proverbios 23, 13 dice: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, ¿no qué? No morirá. Si lo castigas con vara, no morirá. No le va a pasar nada al tesorito o a la tesorita. No le va a pasar nada. El 14 dice: lo castigarás con vara y librarás su alma de la muerte, del Seol, perdón. En la Nueva Traducción Viviente estos versículos dicen así: no dejes de disciplinar a tus hijos. Nuevamente, disciplinar es con la vara, se menciona. No morirán si les das unos buenos azotes. El 14 dice: la disciplina física bien puede salvarlos de la muerte. ¿Por qué? Porque es indispensable corregir las actitudes, los comportamientos, las formas que no son correctas de los niños desde pequeños. Es indispensable corregirlos y hay que hacerlo con sabiduría. Si un papá no sabe por qué está mal lo que hizo su hijo, no va a saber corregirlo. Si no identifica esas actitudes o esas formas, no va a poder corregirlo. Detener el castigo es detener algo bueno para el niño. Detener un castigo con la vara es detener algo bueno para los hijos que se están corrigiendo. Porque detener el castigo implica impedir enderezar el carácter del niño. Todos los niños, todos, absolutamente todos los niños, incluyéndome a mí cuando era chiquito, necesitan ser enderezados. Necesitan ser enderezados porque venimos de fábrica con esa inclinación a lo que está mal, a la desobediencia, y necesitamos ser enderezados hacia lo que es correcto, hacia lo que es bueno, hacia lo que es conforme a la voluntad de Dios. Y se necesita de mucha sabiduría para disciplinar a los hijos. Cuando el proverbio menciona a su hijo aborrece, que es la siguiente parte del versículo, cuando menciona el que detiene el castigo a su hijo aborrece, no es de manera literal que un papá odia a su hijo porque no lo castiga. Es más bien no mostrarle amor. Es lo que quiere decir el versículo, lo que quiere dar a entender cuando dice que a su hijo aborrece. Porque al detener el castigo y la corrección, los padres solo provocan un mal en el niño a largo plazo. Un niño que no es corregido cuando es pequeño, cuando va creciendo, va teniendo actitudes que no son correctas. Y cuando sea adulto va a tener actitudes que no son correctas, que no fueron corregidas cuando era pequeño. ¿Por qué creen que hay tanto adulto que es enojón, que es contestón, que es impaciente, que es pues tan complicado, ¿no? Porque cuando eran pequeños no se les instruyó, no se les enseñó, no se les corrigió. Los niños que no son corregidos a tiempo provocan vergüenza a sus papás en algún momento. Un niño que no es corregido es un niño consentido. Un niño al que usualmente le cumplen todos sus deseos y todos sus caprichos. Un papá o una mamá que detiene el castigo, que no castiga a los hijos, en realidad no lo está amando porque no le está haciendo bien.
Porque puede decir, no, es que ¿cómo voy a pegarle a mi hijo en sus pompas? ¿Cómo voy a corregirlo de esa forma? Eso no. En estos tiempos modernos no es así como se debe hacer. Y cuando alguien piensa así, está poniendo su razonamiento y su forma de entender por encima de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios nos instruye, nos manda, nos guía a corregir a un niño con vara, a niños pequeños. Y cuando un papá desplaza esta instrucción de Dios y dice, no, es que yo amo a mi hijo, por eso no le pego. En realidad está amando de una manera humana, está amando de una manera limitada, de una manera que a largo plazo va a causar no le va a hacer bien al niño. Dice Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido, ¿qué? Avergonzará a su madre. El muchacho consentido es aquel al que no se le pega nunca porque pues es el tesoro, ¿no? Proverbios 29:15, la Nueva Traducción Viviente dice, disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Un niño sin disciplina avergüenza a su madre. No corregir a un niño, no castigarlo con vara, es no mostrarle amor. Porque es no atender a la instrucción de Dios para corregir el carácter de un niño. No corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo. Puede ir en contra del razonamiento humano y más si lo comentamos con personas que no creen en Dios o que no entienden de las cosas de Dios. Puede chocar, pero es la instrucción de parte del Señor. Es la manera en la que Dios quiere que los papás corrijan a los niños, a los hijos, a los pequeños, ¿no? Y el proverbio continúa diciendo, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Y obviamente todos los papás aman a sus hijos, todos. Bueno, los que están bien de la cabeza, ¿no? Porque hay papás que bueno, luego abandonan a sus hijos, pero todos los papás, aman a sus hijos y desean lo mejor para sus hijos. Jesús decía, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Si sus hijos le pidieran, oye papá, vamos a comer, tú le dirías, sí, mira, aquí hay unas piedras, se ven bien sabrosas, ten. ¿Verdad que no? No. O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. Oye papá, vamos a comer un filete o unos camarones. Sí, no, tengo una mejor idea, hijo, mira, me encontré una serpiente en la calle, ten, se ve bien sabrosa, ten. ¿Verdad que no? No. Todos los papás desean el bien para sus hijos y los aman. Y es en ese amor que los papás tenemos a los hijos que podemos razonar. Pues es que a mí me pegaban de chiquito, me pegaban muy fuerte y muy feo. Entonces yo no quiero pegarle a mis hijos, jamás. O alguien puede decir, no, a mí mis papás nunca me pegaron, entonces yo tampoco le voy a pegar a mis hijos, porque a mí nunca me pegaron. Jamás jamás los voy a chanclear, porque los amo. Y nuevamente, entonces traemos a nuestra forma de actuar en cuanto a la disciplina a los hijos, cosas que aprendimos de nuestros papás y basamos nuestras acciones
en lo que alguien más nos enseñó y no en lo que dice la palabra. Repetimos acciones, patrones, actitudes, palabras que nuestros papás nos enseñaron desde que éramos pequeños. Es algo que pues desde casa traemos, ¿no? Somos a veces el reflejo de nuestra familia. Y algunas de esas enseñanzas son buenas, necesarias, importantes. Pero hay algunas que no se conforman con la palabra de Dios, algunas cosas que aprendimos de nuestros papás o de nuestros hermanos o de nuestros tíos que no se ajustan a la palabra de Dios. Lo que Dios nos dice es, si amas a tu hijo, lo vas a tener que corregir con vara, ¿no? Los hijos pequeños. Y hay padres que no atienden a esta instrucción. Y termina este versículo diciendo, desde temprano lo corrige. En la Nueva Traducción Viviente, esta frase dice, los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarnos. Se preocupan lo suficiente. Un papá que está comprometido e interesado en la formación de su hijo, que le importa a su hijo, no dejará pasar por alto una mala actitud, una mala acción. No verá a su hijo golpear a otro niño y decir, bueno, pues al rato vemos. No. No le va a dar igual si un niño se roba un chicle y si un papá ve que su hijo se roba un chicle y se echa a correr. Un papá que le importa la formación de su hijo no dejará pasar por alto una mala actitud y hará lo necesario para que su hijo pueda corregir esas actitudes. Un papá o una mamá presentes y que les importa la formación de su hijo no será indiferente a las malas actitudes y a los malos comportamientos de sus propios hijos. ¿Te ha tocado ver papás que dejan a sus hijos hacer lo que quieran? Que están en la casa a lo mejor del familiar y que se suben por aquí por allá, y tiran el jarrón y rompen el muñeco y hacen lo que quieren. Y eso es un reflejo de que no son corregidos, que no son disciplinados. O a lo mejor sí les llaman la atención, pero muy por encimita. Hijo, no le pegues a tu primo. Está chiquito, tú estás grande. Y el primo ahí todo tirado en el piso llorando, ¿no? ¿Por qué le pegaste? A mí sí me ha tocado ver esas actitudes y yo digo, ¿qué tiene atole en las venas esa persona? No son capaces de corregir, de enseñar a sus hijos en las cosas que tienen que cambiar, que hicieron mal. El propósito de la disciplina será siempre corregir comportamientos y actitudes. Nuevamente, corregir es enderezar, arreglar, poner en una buena posición. Y el propósito es evitar que en un futuro se desvíen de lo que es correcto. Pues dice el proverbio, ¿no? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruir, enseñar, corregir, disciplinar. Es indispensable hacerlo con los hijos. Decía Napoleón Bonaparte, ¿sí lo conocieron? ¿Sí saben quién es? Un francés muy interesante. Dijo, la educación de un niño comienza 20 años antes de su nacimiento, con la educación de sus padres. La educación de un niño comienza 20 años antes de su nacimiento con la educación de sus padres. Y es que todos los papás influyen en la vida de sus hijos sí o sí, siempre.
Nuestros papás han influido en nuestra formación y los que somos papás influimos en la vida de nuestros hijos, en su formación. Y somos el reflejo de cómo nos criaron nuestros padres y nuestros hijos son el reflejo de cómo los estamos criando. Si queremos hijos obedientes a Dios, queremos hijos que oren a Dios, si queremos hijos que amen a Dios, que canten alabanzas a Dios, si queremos hijos que tengan la palabra de Dios presente en sus labios, en su mente, en su corazón, si queremos hijos que puedan tener una madurez en sus emociones, que no se dejen desbordar, si queremos que nuestros hijos sean buenos hijos, que tengan todo esto que les mencioné y que sean personas que en un futuro amen a Dios, debemos empezar con nosotros mismos. Los papás tenemos una gran influencia en los niños, somos los que formamos a los niños y los hijos siempre nos están viendo, siempre, y nos están escuchando. Si queremos hijos que obedezcan a Dios, deben verlo en nosotros. Si queremos hijos que amen a Dios, deben verlo en nosotros. Si queremos hijos que alaben a Dios, deben verlo en nosotros. Si queremos hijos que tengan una madurez emocional, deben verlo en nosotros. La primera forma en la que podemos instruir, corregir y disciplinar a nuestros hijos es con nuestro propio ejemplo, con nuestra propia vida. Que cuando crezcan los hijos puedan llegar a decir, no conozco a un hombre más cristiano que mi papá, no conozco a una mujer más virtuosa que mi mamá. Que tus hijos puedan ver en ti y en mí el carácter de Cristo. Y esa es la primera forma en la que vamos a poder corregir a los niños, a los hijos. Y cuando se corrige y se disciplina a un niño, como les mencionaba, no es simplemente por desquitar un enojo por lo que el niño hizo. Es importante que al momento de disciplinar a un niño se le enseñe qué es lo que está haciendo mal, qué es lo que hizo mal, por qué está mal y las consecuencias de eso que está haciendo. Es importantísimo instruir al niño con palabras también, enseñarle, oye, mira, pegarle al niño de al lado no está bien porque lo vas a lastimar y entonces él se va a enojar contigo y te va a volver a pegar, no está bien. Y luego cuando sean más grandes te va a ver en la calle y te va a querer tirar una piedra, no está bien. Pídele perdón, ¿no? Y corregir. No, pero es que yo lo quiero pegar. Hay que corregir y enseñar a los hijos. La disciplina siempre tiene que ir acompañada de una enseñanza. No es regañar por regañar, no es dar con la vara simplemente por dar. Debe hacerse con sabiduría y con un propósito claro en mente. Ahora bien, llega una edad en los niños donde la disciplina ya no se puede hacer con vara. Ya no se le puede pegar a un niño de 20 años, ¿verdad? Con la vara. Es que el niño de 20 años llegó tarde a la casa y la mamá le dijo que a las 8 llegó a las 10, entonces la mamá saca su varita y va y le pega al niño de 20 años. No, ¿verdad? No. Llega a cierta edad en la que a los niños ya no les puedes corregir con vara. Y no hay como una edad exacta, más bien depende de la madurez y el entendimiento que tenga un niño de las cosas. Cuando tú puedes, ya sea castigarlo con algo, o a lo mejor sí darle con la vara, pero depende
mucho de la madurez del niño, de cómo puede entender las cosas. Y aquí implica pues castigar con sabiduría, nuevamente, castigar con sabiduría. Es decir, castigar con algo que le cause un pesar al niño, que le cause cierto dolor. No un dolor que le dure 4 y 5 años, no, cierto dolor que le cause al niño pues por un momento. Algo que le haga saber que lo que hizo estuvo mal. Y entonces que hay una consecuencia por eso que hizo mal. Pues en su momento puede ser pues no ver la tele, no jugar, no salir a jugar, no comer dulces, ciertas cosas, ¿no?, con las que se puede castigar todavía a un niño pequeño. Porque si el niño ya es maduro y si ya puede entender y corregir, y tú le sigues dando con la vara, puede que el niño lo vea como un acto de violencia y no como un acto de amor. Y depende, les digo, mucho de la madurez del niño. Y es importante conocer muy bien la personalidad de los hijos, de los niños, porque, bueno, yo solamente tengo una hija, pero los papás que tienen más de un hijo pueden distinguir que no todos los hijos son iguales. No todos los hijos tienen la misma forma de entender, de reaccionar, de ver las cosas, ¿no? Y hay que ser muy sabios para conocer la personalidad de nuestros hijos, de saber cómo llegarles, cómo hablarles de tal forma que nos entiendan. Porque a lo mejor les hablamos y el niño está viendo la tele y ni caso te hizo, ni supo qué le dijiste. De hecho, ayer, no sé qué hizo mi hija, que le dije, Vania, ¿me entendiste? Y yo casi siempre cuando le doy una instrucción a mi hija, al final le digo, ¿me entendiste? Y a veces me dice no, a veces me dice sí. Y ayer le dije algo y le dijo, ¿me entendiste? Sí. ¿Y qué te dije? No sé. Y me dio tanta risa. ¿Cómo? ¿Me vas a hacer caso y no sabes ni qué cosa te dije? Le digo. Y a veces así son los niños, o sea, son muy distraídos. Mi hija cuando ve la tele al 100%, le dices algo y le entra por acá y le sale por acá. Bueno, ni le entra, o sea, mi hija cuando ve la tele se desconecta, se apaga. Entonces tengo que levantar un poco más la voz y hablarle como varias veces. Hay niños que a lo mejor no son tan así. Y hay que conocer muy bien a nuestros hijos y saber cómo llegarles, les digo, ¿no? No todos los niños son iguales, no todos reaccionan de la misma manera a los castigos y a las mismas palabras. Se necesita mucha sabiduría. Hay niños que son más sensibles que otros, hay niños que son más duros que otros, que si les pegan, no me dolió. No, dame más fuerte. O que se ríen mientras les estás pegando, ¿no? Le estás dando con la vara. Tengo un sobrino que cuando era chiquito, y mi cuñada le daba con la vara. Luego veía la vara y la agarraba y decía, vara, vara, lulo, lulo. Y empezaba a jugar con ella. Todos los niños son distintos y reaccionan de una forma distinta, ¿no? En el caso cuando se corrige con la vara, lo más recomendable es primero advertir antes de dar con la vara. No llegar de buenas a primeras y tómala. No. Hay que advertir antes de dar con la vara. Hijo, deja de hacer eso porque vas a tirar esto, ¿no? Hijo, deja de hacer esto. Y entonces, deja de pegarle a tu hermanito porque le vas a sacar un ojo, ¿no? Y entonces, advertir y luego decir, deja de hacer eso porque si no te voy a dar con la vara. Y si lo vuelve a hacer, darle con la vara ahora sí.
No es, está mal si tú adviertes al niño, te voy a dar con la vara, te voy a dar con la vara, y nunca le das con la vara. Eso no es sabio. Si tú le dices al niño, lo adviertes y le vas a decir, si sigues haciendo esto, te voy a dar con la vara, y lo hace, tienes que darle con la vara. Para que el niño entienda que papá es autoridad, para que el niño entienda que papá es congruente, para que el niño entienda que hay consecuencias de sus actos. Y después de dar con la vara, explicar. Es importante, cada disciplina, cada castigo, cada corrección debe ir siempre de la mano de una enseñanza, explicar por qué está mal lo que hizo y las consecuencias de eso malo que hizo. Nuevamente, no es bueno, no es sabio llegar con un niño y de buenas a primeras darle con la vara. Siempre hay que advertirles, mostrarles lo que tiene que corregir. Porque cuando tú adviertes a un niño, le das la oportunidad de corregir. Le das la oportunidad de pensar y decir, no, sí, tengo que dejar de hacer esto. Hay que darles la oportunidad, porque si llegas de buenas a primeras y le das con la vara, pues no hay oportunidad para que corrija, ¿verdad? Y tampoco jamás hay que pegarle a un niño pequeño en las pompas con la vara cuando se está enojado. Jamás. Por más que el niño sea bien vago y haya hecho algo que te tiró ¿cómo se llama? La loza de la abuelita de 4 generaciones, ¿no? Jamás, aunque estés enojado, muy enojado, no le pegues a un niño con la vara enojado, jamás. Porque sí pasa que nuestros hijos nos hacen, los que somos papás, ¿no? Sí pasa que nuestros hijos nos hacen enojar. ¿O yo soy el único? ¿Sí los hacen enojar sus hijos a veces? ¿Los que tienen hijos? Sí. Sí pasa, porque somos mortales, somos humanos. Pero por más enojados que estemos, jamás debemos corregir ni regañar a un hijo enojado. Por más mal que nos haya ido en el trabajo, porque a veces nos descargamos con los hijos, descargamos nuestro enojo, nuestra frustración, nuestro mal día, y eso no es correcto, eso no es sabio. Si tu hijo hizo algo que está mal y lo quieres regañar, lo quieres corregir, y tú estás enojado, primero apártate, ora a Dios, contrólate, y después ve con tu hijo y corrígelo. No es sabio, no es bueno regañar a un hijo, corregir a un hijo cuando estamos enojados. Dice Pablo padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Y exasperar es enojar, irritar, pero también es provocar amargura. Y cuando un papá está enojado, lo que provoca en el hijo es amargura. Cuando lo regaña o cuando lo castiga, ¿no? Se provocan raíces de amargura. Por eso hay tantas familias con un corazón que no está sano, porque sus papás provocaron en los hijos raíces de amargura, heridas que no cicatrizaron bien, heridas que no sanan, porque un papá no fue sabio al corregir a sus hijos, no fue sabio al regañarlos, no fue sabio al hablarles. Y en el Señor tú y yo debemos tener la capacidad de corregir a nuestros hijos con sabiduría. Los papás
debemos tener presente que cuando disciplinamos a un hijo, cuando corregimos a un hijo, también tenemos que cuidar su corazón. Siempre, su corazón. Como les mencionaba, que no se genere en ellos una raíz de amargura porque les hablaste feo, porque les hablaste enojado, porque estabas mal y no pudiste hacerlo sabiamente. Debemos cuidar el corazón de nuestros hijos, porque son pequeños y absorben todas las cosas, ¿no? Y los niños, cuando alguien les habla enojado y se generan estas heridas y estos traumas, se vuelven a veces personas ansiosas cuando crecen, personas que no saben ser pacientes, personas que no saben cómo comportarse cuando alguien les levanta la voz, porque de chiquitos les causaron una herida, un trauma. Los adultos somos el reflejo muchas veces de cómo nos educaron nuestros papás, ¿verdad? Si tu hijo pequeño, o ya no tan pequeño, no te hace caso y le dices, deja de hacer eso porque te vas a caer, deja de hacer eso porque te vas a lastimar. Hay una edad de los niños cuando, creo que del uno, cuando empiezan a caminar, del año a los 2 años, cuando todo lo que quieren hacer es el peligro. Están buscando 1000 maneras de cómo matarse los niños. Y andan de acá para allá y son inquietísimos, ¿verdad? Y entonces tú le dices, no hagas eso porque te vas a pegar, no hagas eso porque te vas a caer, no hagas eso porque te vas a lastimar. Y el niño no te hace caso, te manda por un tubo. Y cuando pasa que no te obedecen y resultan heridos, que se cayeron, se pegaron, se lastimaron, se sacaron mole, no le digas, y empieza a llorar, porque pues obviamente van a llorar, ¿no? No le digas, te lo dije por desobediente, ya ves, no me haces caso, yo soy tu papá y eso no es correcto, eso no es sabio, ¿no? Cuando eso pase, primero consuela a tu hijo, primero consuela a tu hijo, sóbalo, cúralo, sánalo, y ya cuando deje de moquear, cuando le dejen de salir los mocos y ya esté tranquilo, ahora sí, instrúyelo, regáñalo, hazle entender que lo que hizo estuvo mal y que hay consecuencias por no obedecer. Eso es ¿cómo se llama? Un momento muy oportuno para enseñar a un hijo cuando se pega solo. Es un momento muy oportuno. Que obedecer es importante y que obedecer trae bendición. Porque cuando tú regañas a un hijo cuando está llorando, primero no te va a entender. Está al 100 de sus emociones, está al 100 del llanto, está al 100 del dolor, no te va a entender. Y después le duele el brazo, la pierna, la cabeza o donde se haya golpeado y lo regañas, le va a doler doble. Le va a doler el cuerpo y luego le va a doler el corazón. Entonces, nuevamente, lo más sabio es esperar y curarlo, abrazarlo y ya que esté bien, pues regañarlo. A mí me ha pasado que yo he regañado a mi hija, enojado, que le levanto la voz y mi hija se queda quieta y empieza a cerrar los ojos empieza a llorar, ¿no? Se le empiezan a poner rojo los ojos. Y le digo, ay, Vania, ¿me entendiste? Sí. Y hace su voz así que se puso triste en ese momento porque yo le levanté la voz. O sea, no le pegué, o sea, le levanté la voz y se pone en estado emocional. Y hay veces en que sí
lo hago enojado. O sea, yo reconozco que sí le levanto la voz enojado y que estuve mal que le haya hablado así. Entonces, cuando eso ha pasado, yo le digo, perdóname, hija, perdóname por hablarte así. ¿Me perdonas? Sí. Ya con su voz de niña, ¿no? Sí. Y ya trato de sanar su corazón y que ella me perdone también. Y ya enseñarle otra vez. Es que mira esto que hiciste así y así. Pero es muy importante, les digo, indispensable no corregir a nuestros hijos enojados. Y es importante pedirles perdón cuando nos equivocamos, porque los papás no lo sabemos todo, no somos los más capaces, no somos infalibles, nos equivocamos también los papás. Hay papás que tal vez piensan que por ser papás, pues jamás tienen que pedirle perdón a sus hijos porque están chiquitos. No, aun cuando están chiquitos entienden, aun cuando están chiquitos necesitan reconocer que papá y mamá también se equivocan y que papá y mamá son entendidos, humildes y que saben pedir perdón. Y eso les enseña a ellos también a pedir perdón cuando se equivocan. Es importante reconocer cuando nosotros también nos equivocamos y estamos haciendo algo mal con ellos, ¿no? Siempre es importante cuidar el corazón de nuestros hijos. Y corregirlos, ¿no?, de manera sabia. Lo fundamental que nos ayuda para saber cómo tratar a nuestros hijos es tener presente cómo nos trata Dios a nosotros. Siempre trata a tu hijo como Dios te trata a ti. Háblale a tu hijo como Dios te habla a ti. Y como Dios te pide que le hables y lo corrijas y le enseñes y le instruyes. Nosotros como papás cristianos debemos estar llenos de la palabra de Dios para saber corregir conforme a la Escritura, conforme al corazón y la voluntad de Dios. No es solo corregir por corregir, sino corregir con una enseñanza, y esta enseñanza debe ir amarrada de la palabra de Dios. Amén. Pues bien, hermanos, yo les invito a que nos pongamos de pie. Yo sé que no todos tienen hijos pequeños o hijos a los que puedan regañar, pero todo ayuda, todo ayuda. A lo mejor tú en un futuro tendrás hijos o tienes nietos o tienes a algún conocido que tiene hijos. Todo ayuda, todo abona. Y si tú estás en algún momento, en alguna circunstancia donde puedes ser de bendición para un papá o una mamá, pues Dios te ayuda a que puedas hablarles conforme a la palabra. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y hacer una oración. Dios de los cielos, amado Señor, te damos gracias en esta noche por tanto amor con el cual tú nos tratas, por tanto amor con el cual tú nos cuidas, por tanto amor con el cual tú nos corriges, enseñas, instruyes, nos disciplinas también con amor. Y queremos que tú nos llenes de sabiduría, Señor, a los que somos papás y tenemos hijos, que nos ayudes a corregirlos, a instruirlos, a enseñarlos, Señor, de la manera que tú nos pides. A que no pongamos nuestra sabiduría por encima de tu sabiduría, Señor. Porque actuar conforme a tu voluntad siempre será mejor que hacerlo conforme a la nuestra. Y aun cuando los hijos ya estén grandes, Señor,
aún seguiremos siendo papás y aún seguiremos teniendo autoridad y capacidad para corregir, instruir, enseñar. Danos, Señor, de tu sabiduría para ser bendición a nuestros hijos, para hablarles como tú nos hablas a nosotros, Señor, para corregirlos como tú nos corriges a nosotros, para cuidar su corazón como tú cuidas el nuestro, Señor. Ayúdanos a poder ser fieles siempre a ti en todas las cosas. Gracias por tu palabra de esta noche. Llévanos con bien a casa. Te bendecimos y te damos las gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues somos despedidos. Que Dios les bendiga y les lleve con bien a casa.